Bienvenidos a todos a este conversatorio de Ampidet. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y primero quiero iniciar este conversatorio platicando un poquito sobre qué es Ampidet y después comentaré un poco de sus reseñas. El tema que vamos a estar revisando hoy es terapia acompañada con psicodélicos. Entonces, para platicarles un poquito qué es Ampidet. Ampidet es la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Transpersonal. Esta asociación tiene como objetivo aportar a una transformación mundial y ser un espacio que dé seguimiento a una transcultura donde se encuentren artistas, científicos, filósofos, médicos, antropólogos, creativos, adultos y jóvenes interesados en conectar las filosofías y prácticas de Oriente con Occidente, lo ancestral con lo moderno, lo humano con lo transhumano, con un objetivo de desarrollar el gozo y la dicha y la capacidad de apreciar todo lo que la vida conlleva y aplicarlo a su vida y el mundo a través de lo interior, donde los científicos cuestionan y crean nuevos paradigmas, donde los terapeutas se comprometen con ética, con su propio trabajo interior y con el del otro, donde los profesionales se inspiran, donde los visitantes se transforman. Ampidet es el lugar de todas aquellas personas que buscan conectar con su interior amorosamente en un contexto terapéutico, profesional y ético. Un lugar que se dedica a que todo ser humano toque sus puertas, viva desde lo más sutil, bello e interior, que habita en sí mismo a modo de un himno de agradecimiento con la vida. Un lugar donde se trascienden los problemas personales para llegar a descubrir ese ser que realmente se es, para convertir la vida misma en una fuente de inspiración y potenciar la creatividad, una coexistencia sana y las capacidades de dar y recibir. Estoy muy feliz de presentar a los participantes de este conversatorio. Tenemos al doctor Federico Infante, psicólogo transpersonal. Él es graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios de doctorado en filosofía en la Universidad Humboldt en Berlín. Es docente universitario con más de 23 años de experiencia. Actualmente imparte cátedra en las universidades César Vallejo y Tecnológica del Perú. Es especialista en políticas públicas de salud mental, educación y drogas. Del 2008 al 2010 fue asesor de la Comisión de Educación del Congreso de la República y del 2012 hasta el 2018 trabajó en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas del Perú, de Vida, diseñando políticas públicas de prevención y tratamiento del consumo de drogas. Se dedica a la práctica clínica privada desde hace 25 años y es presidente de la Asociación Transpersonal del Perú. Es coordinador de desarrollos terapéuticos de microhuasca, especializado en la formación en facilitadores de microdosis con ayahuasca y, por supuesto, es miembro docente de Ampidet en la maestría de Psicología y Desarrollo Transpersonal. Bienvenido, Federico. También tenemos a Sergio Rodríguez Castillo. Él es licenciado en Derecho en México, maestría en Derecho Internacional en el Reino Unido, practicando Derecho por 12 años en una de las firmas más importantes del mundo. Sergio cuenta con más de 16 años de experiencia en el campo de la terapia asistida con psicodélicos. En búsqueda de significado y mejores formas de servir, Sergio se formó en la psicoespiritualidad, en el Instituto Sadhana, el Ashram de Osho y la Misión Ramakrishna en la India. Sergio fue aprendiz por más de 10 años con una curandera mazateca y después viajó a California y obtuvo 2 maestrías en Psicología de Consejería Integral y Psicología Este-Oeste. Actualmente es candidato a doctorado en la Psicología Este-Oeste en el Instituto Integral de Estudios de California. Ha sido profesor principal de Psicología en este mismo instituto, en el Centro de Medicina de la Conciencia y en el Máster Transpersonal de Ampidet. También sirvió como mentor en el programa de certificación de terapias e investigación asistida por psicodélicos del CIIS, es este Instituto de California, y ha estado activamente involucrado en el campo de los enteógenos, facilitando, enseñando, desarrollando currículos y guiando mentores. Es un MAPS, MDMA Assisted Therapy Practitioner, y un MFT licenciado en la práctica privada, centrándose en el crecimiento existencial y la expansión de la conciencia. Bienvenido, Sergio. Está Jordi Álvarez,
Psicoterapeuta de orientación transpersonal y counselor espiritual, especialista en estados de conciencia y en el uso de la música como herramienta psicoterapéutica en psicoterapia transpersonal. En el 96 fue fundador y vicepresidente de la Asociación para el Estudio de la Experiencia Psicodélica Expansiva de Barcelona, supervisor, escritor y conferencista, miembro certificado de la Asociación Transpersonal Europea Eurotas. Ha ejercido como docente del Instituto de Psicología Transpersonal de Barcelona en el curso de Introducción a la Psicología Transpersonal del colectivo Visión Transpersonal de Argentina y en la Escuela de Desarrollo y Ciencias Transpersonales, colaborador con el Orenda Institute of Vancouver. Especialista en el estudio de los estados amplificados de conciencia, también es supervisor por la Eurotas y actualmente, por supuesto, es docente en el Máster de Psicología de Ampidet y colaborador en el Instituto Orenda de Vancouver. Bienvenido, Jordi. También tenemos al doctor Percy Bazán. Él es médico psiquiatra graduado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Percy cuenta con su formación en psicología analítica por la Sociedad Uruguaya de Psicología Analítica, SUPA. Es miembro de la Asociación Internacional de Psicología Analítica en Suiza y está formado en el abordaje interdisciplinario de los trastornos adictivos por la Fundación San Vicente en Medellín, Colombia. Cuenta con una maestría en salud pública y una segunda especialidad en gestión de servicios de salud. Estudió un doctorado en gestión de salud. Realizó una estancia formativa internacional en adicciones en la clínica Cita en Barcelona. Es director médico del Centro Psicoasistencial Interdisciplinario ASMI. Ha coanimado talleres de terapia gestáltica y medicina ancestral andina en diferentes ciudades de Francia, Suiza, con el famoso psicoterapeuta y escritor Jean-Marie Delacroix. Cuenta con certificación internacional de estudio de la personalidad, Enneagrama IED. Es socio fundador de la Asociación de Salud Mental y Medicina Integrativa, ASMI. Es psiquiatra y coordinador terapéutico del Centro Neuropsiquiátrico Quinti Sonco en Cajamarca, Perú. Facilita talleres, organiza charlas y seminarios sobre psicología o psicoterapia asistida con enteógenos y estados ampliados de conciencia, terapia psicodélica, talleres de respiración holotrópica y asimismo es docente universitario e investigador clínico. Por supuesto, es miembro docente de Ampidet y también es miembro de Meditrance Perú, de la APA, Asociación Peruana de Psicología Analítica. Bienvenido, Percy. Y bueno, finalmente me presento yo, soy Jos Huerta, soy psicóloga clínica de profesión, docente y autora con especialidades en psicoterapia y psicodiagnóstico Gestalt y también en proceso corporal. Tengo 2 maestrías, una en desarrollo transpersonal y otra en programación neurolingüística e inteligencia emocional. Soy fundadora de la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo, AMPIDET, y actualmente realizo estudios de entrenamiento en terapia asistida con psicodélicos en el Growth Legacy de Canadá. Soy miembro profesional de la ATI y también estoy certificada por la Universidad Autónoma de Morelos, México, en las prácticas de temazcal y medicina tradicional mexicana, entre otros. Durante 11 años de mi carrera profesional he profundizado en el estudio de la influencia de la gestación sobre la personalidad y la adquisición del temperamento mediante un protocolo retroprogresivo de la experiencia intrauterina con fundamentos transpersonales como una propuesta de intervención en psicoterapia. Y bueno, actualmente desarrollo un modelo de la conciencia propuesto para la psicología transpersonal. Muchas gracias. Es para mí un honor tenerlos aquí a ustedes y bueno, ahora sí damos apertura a este conversatorio, donde justamente lo que estamos buscando actualmente es poder dar al público mayor información sobre temas relacionados con terapias acompañadas con psicodélicos, ya que actualmente hay mucha desinformación del tema y hay un uso indiscriminado en algunos lugares de estos. Entonces, pues bueno, bienvenidos a todos y me gustaría iniciar un poquito a que me platicaran de dónde surge la terapia acompañada con psicodélicos y cuál es el objetivo. Entonces, Sergio, platícanos un poquito. Fíjate que yo empiezo por pensar la palabra terapia, ¿no? Si pensamos en la palabra terapia, estamos pensando en la acepción moderna de la palabra terapia como psicoterapia, como que algo se desarrolla a finales del siglo pasado, principios de este siglo, ¿no? Desde ese sentido, pero hay otra manera de entender terapia como el estudio del alma, ¿no? La psicoterapia es el estudio del alma, del espíritu. Entonces, si viéramos desde esa, y estoy seguro que no te estás refiriendo a esa, pero creo que vale la pena establecer que si entendemos desde eso,
la terapia o la manera de sanar a través de psicodélicos es ancestral, ¿no? Miles de años en el pasado podríamos hablar de esta terapia que lo han utilizado chamanes y curanderos y personas encargadas de las medicinas sagradas en básicamente todo el mundo. Entonces, creo que es importante hacer esa aclaración porque a veces parece que, los científicos modernos descubrieron estas sustancias y no es cierto, estas sustancias son ancestrales, ¿no? Pero bueno, ahora enfocándonos más en el tiempo moderno, yo creo que estamos hablando que surge en el oeste, y ahora sí nos tenemos que enfocar en el oeste, empezamos a hablar de los 40, 50, cuando se empiezan a redescubrir estas sustancias, se sintetiza el LSD, se sintetiza la psilocibina, Gordon Wasson va y entrevista a María Sabina. Estos no son los primeros, pero es cuando empieza a tener un auge. Luego tenemos lo que empieza a pasar con el tipo muy loco en Estados Unidos, Leary. Timothy Leary. Timothy Leary y Ram Dass, que empiezan a aplicarlo. Ellos son, de alguna manera, los primeros que, como ellos eran psicólogos, que empiezan a decir, esto tiene una aplicación específica con psicología y empieza como que a canalizarlo por ese camino, dejando un poco de lado la parte sagrada de los hongos, ¿no? Ellos no les interesaba tanto. Timothy Leary en un momento empieza a cambiar y se vuelve más un chamán o neoshamán o lo que sea, pero ahí es donde empieza este estudio como un instrumento para sanación psicológica, ¿no? Para sanar problemas psicológicos como tal, que es importante aclarar, es una versión muy útil y valiosísima, pero mucho más limitada de la que se puede considerar que estas plantas, estas sustancias tienen, ¿no? Entonces estamos hablando de los 50, definitivamente los 60, luego se nos sale de las manos en los 60 y se asustan las autoridades y lo prohíben básicamente en todo el mundo. Estados Unidos en el 77 por ahí creo, no 68 primero y luego 77 MDMA, el MDMA, y luego hacen lobbying en todo el mundo para que se prohíban. Y básicamente deja de haber terapia oficialmente o legalmente con psicodélicos. Nunca desaparece, sigue existiendo en el mundo subterráneo hasta que en los 90s, luego de mucho trabajo de muchas personas, empiezan a dar autorizaciones. Organizaciones como MAPS empieza a trabajar en distintas partes del mundo para volver a legitimar esto. Es un trabajo muy interesante. Y entonces sí se empieza a hablar ya más abiertamente de psicoterapia con psicodélicos. Y hay una tensión, llamemos, entre los que los ven, incluso algunos como, bueno, es una píldora que te vas a tomar y te va a sanar del trauma o te va a sanar de la ansiedad o te va a sanar de esto. Y los que, ese es el estilo médico, habemos quienes creemos que con todos los beneficios de estas sustancias se requiere el apoyo, el acompañamiento psicodélico, de ahí la terapia acompañada con psicodélicos, o tal vez deberíamos decir los psicodélicos acompañados con terapia, ¿no? Y sigue todavía con mucha fuerza, y vamos a ver más ese movimiento, el crecimiento de la parte sacramental, ¿no? De la parte sagrada de estas sustancias que no se debe de olvidar. Muchísimas gracias, Sergio. Jordi, platícanos un poquito sobre tu visión. Yo matizaría, estoy de acuerdo con lo que han dicho, pero matizaría mucho. De hecho, el mismo concepto de terapia viene de la misma Grecia. Y teníamos, por ejemplo, lo que en un momento dado eran los centros de terapia del sueño, dedicados al dios del sueño. Aquí en España hay algunos, donde se hacían las famosas incubas, de acuerdo, donde ya se utilizaban sustancias para dormir y se utilizaban lo que serían comas para tratar diferentes dolencias. Y estamos hablando de tiempos de Grecia. De alguna manera, el uso de las plantas y preparados más o menos psicodélicos ha existido desde tiempos ancestrales y como curación nunca han dejado de ser utilizados.
han dejado de ser utilizados en Occidente y no todo en Occidente. Y realmente lo que fue muy limitado, porque si llegamos hasta el punto eso de los 90, hubieron permisos de utilización del SD hasta los 90 y en Suiza, que yo sepa, nunca se ha dejado de hacer terapia con todas las sustancias. Con lo cual, lo que ha pasado ahora es que ha habido un revival, una transformación, una nueva presentación de lo que es esta idea de la terapia, como decía él, de la terapia de los psicodélicos con terapia. Y me ha gustado mucho esa definición que has hecho, Sergio, porque no es la psicoterapia asistida con psicodélicos, que se hacía antes, en los años 60. Antes, la idea de la psicoterapia asistida con psicodélicos es igual que en un momento dado existe el trabajo corporal o la visualización creativa como técnicas que se pueden aplicar en un momento dado del proceso psicoterapéutico con un paciente personal. Ahí se utilizaban las sesiones con psicodélicos dentro del proceso terapéutico, jamás al margen del proceso psicoterapéutico y nunca como una terapia en sí separada. Esto es lo que ahora se está presentando, la idea de que en un momento dado la terapia con psicodélicos tiene un potencial sanador. Esto es lo nuevo, esto es lo que ha aparecido ahora. La psicoterapia con psicodélicos y con diferentes técnicas también ahí matizaría, ¿no? En la importancia que se le da al psicodélico. Terapias con técnicas modificadoras y ampliadoras de la conciencia nunca se han dejado de hacer. Lo que pasa es que volvamos, cuando se tapa por un lado, se abría por el otro. Y precisamente eso es lo que pasó con el MDMA, cuando no estaba fiscalizado durante mucho tiempo, hasta que en un momento dado, precisamente, eh, si no me equivoco, Rick Doblin lo comentó a las autoridades, eso era una terapia que no se conocía y como estaba deslegalizada, se utilizó como terapia legal. Entonces, mm, también, aparte, el hecho de que muchos terapeutas, y aquí volvemos, ¿no? Funcionaban al margen, digamos, de la corriente americana, hizo que, por ejemplo, el mismo Roquet continuara trabajando con psicodélicos en México mucho tiempo después de la prohibición en Estados Unidos. Entonces, lo que veo un poco con el momento actual y el problema de esto es que, de un lado, hay ese consumo popular, contracultural, le llamaría yo, que es muy amplio, que incluye desde las ceremonias sagradas de la gente que se pone en medio del campo con nativos, hasta la gente que practica magia con psicodélicos, que es un campo muy amplio. Filósofos que toman, gente que toma por su propio autocrecimiento y evidentemente gente que se lo toma para pasárselo bien. Incluso hay una última moda del chemsex, ¿no? Que está bastante de moda, de tomárselo para tener sexo. ¿De acuerdo? Entonces es muy amplio todo esto, ¿no? La psicoterapia con psicodélicos, como se está haciendo hoy, en realidad aún no existe, porque no hemos pasado de la fase experimental y realmente está empezando a funcionar y tampoco hay un acuerdo, con lo cual es difícil hablar de ella en ese sentido, porque tampoco hay una línea. Es diferente lo que hacen en Estados Unidos de lo que hacen en Inglaterra y de lo que hacen en Suiza. Posiblemente no sé qué hacéis en Perú, pero de lo que se hace en Perú. Entonces es complicado hablar del tema porque es muy amplio, ¿no? En todo caso, lo que podemos saber es que la psicoterapia asistida con psicodélicos es la idea de introducir estas sustancias dentro de un proceso psicoterapéutico. Y por otro lado, ahí sí, la idea de que la propia sustancia acompañada de terapia sea un factor de sanación es lo que se está planteando hoy en día. Y ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Jordi. Jos, tienes cara de que quieres compartir tu perspectiva con nosotros. Me muero por compartir, Dulce. No, me da mucha risa esto que comentas, Jordi, porque pienso, Uta, ¿cuántos años nos vamos a tardar en verdaderamente hacer, lograr que se haga algo fehaciente y bien estructurado? No, no estructurado, pero bien respetable de la terapia asistida con psicodélicos. Y es que eso que acabas de decir, Jordi, es súper importante.
Yo creo, Dulce, que hablar de dónde viene y cuál es el objeto es remontarnos mucho al pasado y también comprender la necesidad de comprender diferentes conceptos. Uno es que no olvidemos que la psicología es la ciencia que estudia el alma y que la palabra psicodélico significa que manifiesta el alma. Entonces, de entrada, creo que no sé, me parece muy romántico, pero lo es, como que el psicodélico de alguna manera sí va a hacer el trabajo del alma, que es lo que busca la psicología, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de terapia asistida, no estamos hablando de algo de hoy, estamos hablando en cuestión terapéutica, en cuestión psicología. Desde Freud ya se hacía terapia asistida. Freud trabajó con la terapia psicolítica, con la cocaína. Entonces, no es nuevo trabajar o investigar sobre terapias asistidas. Ahora lo que estamos haciendo es que justo con esto que acaban de decir mis colegas sobre todo el andar que ha tenido que atravesar el psicodélico, el enteógeno, para poder ser integrado dentro, o más bien poderse integrar el psicoterapeuta como acompañante o presencia o testigo de la magia o del trabajo propiamente del psicodélico, pues eso es lo que ha llevado muchos, muchos años avanzando, ¿no? Y estamos en eso, en esos esfuerzos para poder crear algo sostenible terapéuticamente. El objetivo, Dulce, es el mismo de cualquier estudio, de cualquier investigación de psicología. Nosotros queremos que el ser humano se libere de alguna manera, que el ser humano, específicamente en lo transpersonal, viva en cierto gozo, aprenda a trascender y aprenda de la trascendencia y también que aprenda de la muerte y de la vida, que es algo que se trabaja mucho dentro de lo transpersonal. Entonces, por supuesto que se comienzan a hacer todos los estudios con psicodélicos con el fin de investigar clínicamente qué onda, qué se puede hacer con la depresión, con la ansiedad. La primera vez que se hizo un estudio clínico con algún psicodélico fue en 1927, o sea, estamos hablando de que tiene muchos años de estudio clínico que comenzó haciéndose por mismos laboratorios clínicos, o sea, estamos hablando de algo que sí lleva ya muchos años de investigación científica detrás y que llevamos en una pugna porque ha habido un periodo de oscurantismo que yo le llamo dentro de la época de la investigación psicodélica, en todo este periodo de oscurantismo en donde se mutó a todos los científicos que ya llevaban muy avanzados estudios en diferentes sustancias sintetizadas, de psilocibina, de mescalina, e incluso también ya había bastantes estudios sobre cannabis. Pues en este periodo que se perdió, pues nosotros nos retrasamos en el tiempo, pero en realidad hay muchísimo bagaje detrás que ha surgido desde los inicios de la psicología. La psicología siempre ha buscado terapias asistidas desde el inicio, ¿no? Ya íbamos bien avanzados en los psicodélicos en los 60 cuando nos callaron la boca y entonces desde el 2000, finales de 90 ya se viene retomando otra vez, pero nosotros ya tenemos ancestros, ¿ves? Que lo han trabajado, sin mencionar que nuestros ancestros clínicos, teóricos y científicos han tenido que ir a nuestros ancestros de culturas, civilizaciones antiguas para darse cuenta que desde el paleolítico ya utilizaban los psicodélicos para poder tener como estos estados no ordinarios que son específicamente los estados de la conciencia que estudia la psicología transpersonal. Wow, qué interesante. Muchísimas gracias, Jos. Y Percy, me gustaría ahora conocer tu punto de vista sobre este tema. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, con todas nuevamente. He escuchado de manera atenta lo que han hablado las personas que me han antecedido. Y claro, es importante ponernos un poquito, antes de entrar en materia, en la historia de los psicodélicos, ¿no? Si bien es cierto, siempre han sido utilizados, como ya manifestaron las personas que me han antecedido, es importante ver que la investigación psicodélica como tal, claro, no desde esta mirada biomédica del conocimiento, sino más bien con estudios observacionales y otras cosas, se han empezado pues a hacer en los años 50 efectivamente, con un auge muy potente. Si uno busca estudios, se va a dar cuenta que hay una curva bastante marcada entre 1950 y 1970, de mucho avance, hasta que en el 70 pues apareció la ley de sustancias controladas, la lista 1A que ustedes conocen, y tuvimos 20 años realmente de prohibicionismo. Pero antes de esto,
se reconocían básicamente tres modelos que pueden dar origen a a la investigación psicológica. Primero, el modelo psicomimético, ¿no? En que se tomaban psicodélicos para, entre comillas, a desarrollar un estado artificial donde podíamos observar, entre comillas, la patología mental. Pero lo psicomimético fue dejándose atrás, surge el enfoque psicolítico, que consistía en dar pequeñas dosis de sustancias para acompañar justamente procesos terapéuticos. Y finalmente, el enfoque psicodélico o psiquedélico, ¿no? Que ya es un poco trabajar con dosis mayores, teniendo un esquema terapéutico como el que hizo Rocket en México o como el que hizo Groff en la psicoterapia asistida por LSD. Entonces nos encontramos frente a dos momentos distintos. A partir de los 90 se abren ensayos clínicos, claro que con criterio y enfoque biomédico, vuelvo a decir, es que para que FDA apruebe una sustancia psicodélica exige pasar por tres fases con estudios randomizados, a doble ciego, y etcétera, etcétera, ¿no? Que no es la única fuente de conocimiento. Me gustaría en esta parte referirme a que los pueblos originarios, por ejemplo, han utilizado los psicodélicos siempre en forma comunitaria, ¿no? Atendiendo también a que aparte de la terapia, pues existía la fuerza del ritual mismo. Es decir, el ritual per se ya era una forma de psicoterapia que utilizaba el chamán o la chamana de aquel entonces. Y todo esto pues se ha ido desnaturalizando con el enfoque médico. Estamos llegando al momento en que podremos tener algunos seguramente sí dispuestos por la industria farmacéutica en pastillas. Entonces habría que tomar también posición con respecto a eso, ya que los pueblos originarios muchas veces ven perdidas sus prácticas donde es muchísimo más valioso probablemente el ritual, con todo lo que esto conlleva, acompañado de la sustancia. Es decir, como una cosa más integral, no solamente como la pastillita que voy a dar para curar el dolor o otra cosa. Entonces vemos de que ahí hay que marcar una posición y como bien dijo alguien, todavía estamos en la etapa en que estamos diseñando esto. Se está diseñando en todas partes. Y de alguna manera lo que se requiere básicamente creo que es desarrollar un compromiso ético con lo que está sucediendo para que no se escape de las manos nuevamente. Y entremos más bien en un enfoque holístico, un enfoque integral que nos permita tener las herramientas a disposición, ¿no? Eso es un poquito lo que pienso complementando esta primera parte. Muchísimas gracias a todos y definitivamente es súper interesante conocer desde dónde viene, como bien lo decían, desde épocas ancestrales y sobre todo también la ciencia y la investigación que hay detrás de esto, ¿no? Y no es nada más como, ay, bueno, me recomendaron que aquí en Ciudad de México, en la Condesa, puedo ir y hacerlo, sino que realmente hay muchos estudios de investigación detrás y por eso me parece increíble que nos compartan esto. Y sé que ya hablamos un poquito del tema, pero aquí, Fede, me gustaría que nos platicaras desde tu perspectiva, ¿en qué se basan los estudios con psicodélicos y de dónde vienen? Mira, yo quisiera concentrarme más en los trabajos que hay con ayahuasca y con hongos, porque son plantas, como bien decía Sergio, lo dijo creo que un par de veces, plantas sagradas y plantas maestras, porque creo que al menos desde América Latina, el aporte que podemos hacer es a partir de esto, la relación y el trabajo con estas plantas, que como ha planteado esto muy bien Percy, tienen como un pasado, ¿no? Milenario, esto, y un conocimiento milenario que hay que incorporar a nuestros saberes. Entonces, Percy, por ejemplo, está haciendo pronto un taller con una planta Wilca, que no es conocida por muchos, pero en el Perú, aparte de la ayahuasca, tenemos el San Pedro Huachuma, el yagé, que es el ayahuasca, digamos, de Colombia, el peyote en México. Creo que nosotros, desde nuestro continente, deberíamos como que aportar eso al mundo, ¿no? Digo esto porque esos estudios que ha mencionado Percy, que se están haciendo en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países,
para nosotros realizarlos serían como muy costosos, ¿no? Y a veces tampoco no realistas, digamos, eh, conseguir autorizaciones para hacerlos, etcétera. Y la otra cosa es que eh, también un poco en la línea de lo que plantea Jordi, es todo un mundo, ¿no? Eh, Porque así como podemos hablar de psicodélicos, podemos hablar de sustancias enteógenas, que es un término que se refiere más a nuestras tradiciones. El término psicodélico abarca esto, pero también abarca sustancias que han sido desarrolladas en el espacio más de la ciencia occidental en laboratorios, ¿no? En Microguaja, en la institución donde formamos facilitadores de uso de microdosis, por ejemplo, los participantes, algunos hablan de si pueden tomar psilocibina, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, si quieres toma o consume hongos, ¿no? Psilocibina es la sustancia que se está extrayendo y se está analizando en laboratorio y se están haciendo estudios para la depresión y la ansiedad, y en buena hora sean bienvenidos, pero en el caso de nuestra tradición, mejor hablemos de hongos. Como que no hablamos de DMT, ¿no? Que es la sustancia, o armina, la sustancia que está en la ayahuasca. Nosotros hablamos de ayahuasca. ¿Por qué? Porque estamos hablando de plantas sagradas, ¿no? Y ahí sí compartir que la experiencia que tenemos haciendo con microdosis de ayahuasca es de que más que curación, las personas tienen una experiencia de sanación. E incluso hasta el término sanación puede quedar corto, ¿no? Eh, Muchos participantes o todos vienen para tomar microdosis por temas emocionales, ¿no? La mayoría, el 90 y tantos por ciento, pero hemos tenido 2 casos de mujeres que han tenido remisión de síntomas a la piel de psoriasis, 4 casos de curación de colon irritable, 2 mujeres que han tenido remisión de síntomas de endometriosis, que, no, que directamente no tienen que ver con temas emocionales, tal vez indirectamente, ¿no? Entonces creo que ahí hay que reconocer que las plantas sagradas actúan en todo el organismo, ¿no? Y eso plantea un paradigma diferente al paradigma de la salud occidental, que te va como, iba a decir disecando al ser humano, pero separándolo. Entonces hay medicamentos para esto, hay medicamentos para lo otro, ¿no? Entonces no hay esta visión, y como decía Percy, holística, de que todo el organismo está en este proceso de sanación y de desarrollo. Y bueno, y también muchos participantes que han tenido experiencias espirituales muy profundas, ¿no? Eh, yo he formado un grupo de WhatsApp de los más de 300 participantes, con 9, somos 9, 8 mujeres, yo soy el único varón, que han tenido experiencias extrasensoriales tomando microdosis de ayahuasca. Viajes astrales, conexión con seres de otros planos, y otros, cada una, mensajes de personas que han fallecido, que se lo transmiten a sus terapeutas. Entonces, estamos haciendo un trabajo de sistematización de este tipo de experiencias, ¿no? O que tienen conexión con registros akáshicos, ¿no? Claro, estamos hablando del 2% de nuestros participantes, pero que es vivencias que se están dando y que necesitan ser reflexionadas y sistematizadas, ¿no? La mayoría son psicólogas, no todas, pero la mayoría. Entonces, estoy planteando acá un tema un poco polémico, ¿no? Pero que tiene que ver que cuando uno toma plantas sagradas en ceremonia, en macrodosis o en microdosis, el panorama va mucho más allá de los parámetros que uno pueda tener pensando en psicoterapias o en terapias como las hemos pensado en Occidente, ¿no? Bueno, disculpen que me haya excedido en el tiempo un poco.
No, está perfecto, Fede, y de hecho, qué bueno que lo mencionaste así, porque justamente quisiera saber un poquito más sobre cuáles son las diferentes medicinas que existen, ¿no? Y cuál es la función origen, que ahorita justamente ya nos platicaste un poquito sobre ayahuasca. Ahí me gustaría también, por ejemplo, escucharte, Sergio, sobre este tema. Estás en silencio, Sergio. Gracias. Otra vez, preguntas muy grandes, muchas preguntas como para en poco tiempo tratar de responder. Mira, las medicinas, los psicodélicos, una distinción, y hay muchas posibles, ¿no? Pero una distinción es en los llamados psicodélicos clásicos, que incluyen medicinas como el LSD, el DMT, el peyote, y fíjate, ya estoy combinando sustancias y plantas, ¿no? La psilocibina de los hongos, la mescalina de los peyotes. Y luego hay una serie de sustancias que han recibido distintos nombres empatogénicos, uno de ellos que incluye sustancias como el MDMA, MDA y muchas otras, y una cantidad bárbara. Probablemente no las conozcamos todas de plantas, más compuestos que se están desarrollando ahora que clasificarían como medicinas, ¿no? Y aquí es importante hacer esta distinción porque, volviendo al comentario de Federico, ¿no? Cuando uno habla de drogas y utilizas nada más una palabra para clasificar a todas estas sustancias, entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre usar crack, cocaína, heroína o hongos, ¿no? Todos son drogas. Entonces, una parte importante del trabajo, y por eso yo uso la palabra medicina o plantas sagradas, etcétera, es para hacer esta distinción, y podríamos hablar mucho de esto, si seguro alguien más va a tocar el tema con más detalle, de cómo tenemos que distinguir los psicodélicos, como Joss dijo, que son manifestadores de conciencia. Otra palabra que se usa mucho es enteógenos, que tienen que ver con la conexión con la divinidad, y otras drogas. El grave problema del que estamos todavía viviendo es ese error de combinar todas estas sustancias, meter todas estas sustancias en una sola bolsa, digamos, y decirles drogas a todas, ¿no? Cuando yo hablo con personas interesadas en el tema, le digo, mira, una aspirina es una droga, un Tylenol es una droga, el alcohol es una droga, ¿no? Sin embargo, esas no nos causan el café podría ser considerado también un alterador de conciencia, ¿no? Sin embargo, culturalmente, esas no nos causan tanto horror como nos causan estas otras drogas, en su mayoría porque así crecimos. Nuestra generación creció pensando que estas sustancias, estas medicinas eran drogas, ¿no? Entonces, no sé si respondí tu pregunta como tal, cuáles son estas medicinas, porque, insisto, son muchas y más las que se acumulen esta semana, pero es importante hacer esta distinción muy importante, que no todas las sustancias deben ser consideradas drogas y que específicamente los psicodélicos, los enteogénicos, tienen esa naturaleza y tienen ese poder sanador por lo que hacen y cómo funcionan en nuestro cerebro. Muchas gracias, Sergio. Jordi, ¿algunas otras que quisieras agregar sobre... Sí, sí, yo es que lo veo de una manera bastante diferente. Porque, mire, mi experiencia, de hecho, es de psicoterapeuta que atiende a gente y por mi configuración resulta que atiendo a mucha gente y acude a mí mucha gente que toma psicodélicos, que toma en todos los formatos. Y digamos que los problemas psicológicos o los avances los he encontrado con todas las sustancias, indistinguiblemente de qué sustancia sea. Por tanto, también las patologías las he encontrado con todas las sustancias, independientemente de la sustancia. Por ejemplo, el hecho de creer que de por sí una sustancia, por el hecho de ser denominada de una manera u otra, va a solucionar un problema psicológico en sí, muy a menudo genera que una fantasía
que en un momento dado es una evasión del problema, no es una sanación. Y por ejemplo, esa fantasía evasiva del problema se da muy comúnmente, por ejemplo, entre los círculos de gente que consumen ritualmente ayahuasca y hongos. De hecho, se dan más que, por ejemplo, en grupos donde hay gente que puedan consumir así de una manera, digamos, introspectiva psilocibina. ¿Por qué? Porque existe porque la inducción y la idea de que en un momento dado, y más aquí en Occidente, claro, es muy diferente en Perú, donde existe un substrato sagrado, pero aquí en Occidente cualquiera piensa que si pone incienso o pone plumas, canta unos ícaros y toma ayahuasca, está haciendo algo sagrado. Y las cosas no van así. Es más complicado en sí. De hecho, he visto y estoy recibiendo a mucha gente con problemas por consumo de psicodélicos en diferentes marcos, incluso en marcos terapéuticos, supuestamente terapéuticos. O sea, entonces, ¿qué es lo que hace que las sustancias sean o no sean terapéuticas? Eso es una muy buena pregunta que yo plantearía y creo que nos hemos de plantear. ¿Qué es lo que hace que en un momento dado a veces esto funcione y a veces no? Que a veces sea algo que realmente sea un elemento sanador, como decía Federico, y que a veces sea un elemento dañador de la psique. Yo llevo más de 30 años y la generación que tomaron psicodélicos en los 90 no acabó muy bien. Vamos, más bien que más sanos acabaron peor. Entonces, la sustancia en sí, el consumo sana, yo no lo veo. Yo no veo, por ejemplo, que haya uno de los principales planteamientos de los psicodélicos, que es que esto sana porque disminuye el ego. Pero lo que yo veo en un momento dado es que al cabo de un tiempo de consumo de psicodélicos lo que hay es una inflación del ego. Y eso agrava los problemas psicológicos, no los favorece. Entonces, creo que se ha de debatir. Yo personalmente, en este punto, y me presento en ese punto, soy un escéptico o más bien miro a ver qué pasa con todo esto, porque creo que es un conflicto, como se está presentando. Y sí, son elementos, y yo creo en el poder, digamos, de esas sustancias como generadores de experiencias que pueden ser sanadoras. Lo he visto, lo he captado, lo he aprendido y creo en eso. Sin embargo, creo que no debemos ir con prisas. Creo que poquito a poquito, porque hay muchas variables en nuestra cultura y en nuestra ciencia, no estamos preparados aún. Tenemos que aprender ahí sí de las fuentes ancestrales, tenemos que revisar los 50 años de investigación psicodélica y no sé si así aún, porque en el paradigma psicológico, psiquiátrico que hoy existe en las academias, todo esto que estamos hablando tiene muy poco lugar aún. Ahí lo dejo. Disculpen por ser la opinión diferente. Yo se lo dije a Josh, voy a ser el malo de la película El Feo, pero es mi papel. Fíjense que el hippie acabó siendo el que defiende a la ciencia. Paradojas. Jordi, no, al contrario, la verdad es que creo que la perspectiva que nos das es muy interesante, ¿no? Y el planteamiento que propones también es de pensarse y justamente por aquí se me acaban de ocurrir un par de preguntas, pero antes de pasar a las siguientes preguntas, quiero ver si Percy y Jos tienen algún otro comentario conforme a esta pregunta que es sobre cuáles son las diferentes medicinas que existen, la función y origen, y ahorita vamos a adentrar un poquito en este planteamiento que ya nos hiciste pensar, Jordi. Adelante, Percy. Muchas gracias, Jos. Bueno, sí, en realidad hay mucho que hablar sobre las diferentes medicinas y la clasificación que se hace de los psicodélicos puede atender a diferentes formas, ¿no? Desde la clasificación farmacológica, que de alguna manera vamos a hablarla un poquito más adelante, hasta clasificaciones como en psicodélicos típicos, que son aquellos que además de alguna manera no actúan en la vía mesolímbica dopaminérgica.
al no actuar en la vía mesolímbica dopaminérgica, obviamente, pues no generan ningún tipo de adicción, ¿verdad? Entonces tenemos a los llamados psicodélicos clásicos. Pero sin embargo, actualmente, ya hablando de terapia psicodélica, la industria farmacéutica, por ejemplo, ha puesto a una sustancia que es un entiómero de la ketamina, llamado esketamina, que es un spray nasal, ¿verdad? Que actualmente estamos dando en el consultorio, que además tiene la ventaja de quitar la depresión en horas, ¿no? Lo que pasa con los inhibidores de la recaptación de serotonina. Ya, entonces había dicho, estábamos en el tema de un poquito clasificar a las sustancias psiquedélicas, ¿no? Entonces, coincido plenamente con Jordi en el tema de, o con Federico, de utilizar el tema enteógenos, si se va a respetar este lado que es como más integral. Me quiero meter en esto porque si vemos un poquito los rituales de las culturas primigenias, no existe, al menos personalmente estoy hablando del tema Perú, en el idioma que no existe la palabra yo, ¿no? Existe la palabra ñocanchi. Nosotros, como no nosotros los que estamos aquí, sino nosotros el todo, incluidos los animalitos, las piedras, los minerales, bajo una perspectiva de que todo vive, ¿no? Entonces estamos frente a dos paradigmas que deben encontrarse en algún momento, ¿no? El paradigma originario, pero también el paradigma de lo que habíamos estado hablando hace un instante, creo que eso no se me escuchó, de que tenemos un fármaco ahora que no es exactamente un psicodélico, sino también le llaman un psicodélico atípico, porque más es un anestésico, pero que sin embargo ha demostrado funcionar como un antisuicida en horas, ¿no? Entonces vemos que las ventajas pues son múltiples en realidad. Tenemos estudios, ya que vamos a hablar comparativos entre citalopram, por ejemplo, y consumo de hongos, viendo que los resultados son más o menos parecidos. Y coincido también en que las sustancias, en este caso enteogénicas, pues no tienen solo psilocibina, por ejemplo, en el caso de los hongos. O en el caso de la misma hojita de coca, estamos hablando de 14 alcaloides, lejos de la cocaína, ¿no? Entonces estamos hablando de una cosa como más integral. Además, los psicodélicos tienen un carácter de alguna manera unitario, pues, ¿no? Unitivo. Y ahí quisiera ver de que poner las cosas un poco en contexto histórico y geográfico, podemos decir de que los psicodélicos pueden tener un contexto medicinal, un contexto recreativo y por ahí un contexto también creativo espiritual. Pero si remontamos un poquito y tratamos de unificar el conocimiento, lo recreacional, lo creativo, lo espiritual, también desde cierto modo es medicinal. Entonces, el contexto histórico nos hace ponernos en una controversia de paradigmas, ¿no? Nos hace ponernos en una controversia de paradigmas. Por ejemplo, en Perú no tenemos mucho problema, la parte de la regulación está bastante avanzada, digamos, está regulado el consumo de ayahuasca en rituales originarios, no fuera de su contexto, ¿no? Es más, el que está legalizado con la ley y número propio es el ritual de consumo de la planta ayahuasca. Hace poquito tuvimos un logro también muy potente, la legalización de Huachuma en el norte del Perú, ¿no? La legalización del cactus San Pedro en el norte del Perú, pero nuevamente hay una controversia, pues mescalina sigue estando en la lista 1A. Entonces, digamos, es un poco también el contexto geográfico, el contexto histórico de los momentos. Debemos encontrar la posibilidad de que estos dos paradigmas más bien se encuentren, ¿no? Que estos paradigmas puedan encontrar cosas en común, en beneficio finalmente de las personas que pueden acceder a esto. También es un tema los derechos humanos, ¿no? Necesitamos mayor acceso a este tipo de medicinas. Lamentablemente estamos en etapas preclínicas, como alguien ya mencionó, pero hay muchos avances de los modelos teóricos con los cuales podemos trabajar. Ahí me quedaría en esta parte. Muchísimas gracias, Percy. Jos, ¿algo que tú quieras agregar sobre este tema?
No, bueno, es que es un tema bastante amplio, creo, Dul, y me gusta mucho que cada uno de nosotros lo está viendo completamente de diferente perspectiva. Y lo que yo me quedé pensando es que hay diferentes tipos, no solamente, hay diferentes tipos de medicinas para hacer una terapia asistida, dependiendo también el objetivo que se busca, ¿no? No vas a obtener el mismo resultado con la misma medicina siempre, y esa es otra, ¿no? Que estamos, lo que yo he estado viendo pues en ciertas prácticas, es como si alguien se hace especialista con una sola medicina y entonces todo lo quiere curar con esa medicina. Y yo creo que cuando preguntas cuáles son los diferentes tipos y para qué se utiliza cada uno, para qué sirve cada una de ellas, puta, o sea, hay diferentes esquemas, depende del protocolo, depende de cómo lo está trabajando, quien lo está asistiendo, depende de cuál es el cuadro, depende también del proceso en el que está posicionada la persona que está a punto de recibir la terapia asistida. O sea, son muchos factores, es una cuestión, estamos hablando de terapias que son multifactoriales, que no solamente dependen de la medicina tal cual, ni solamente dependen del conocimiento del terapeuta. Es una dinámica que se da para que se pueda realizar un acompañamiento de terapia asistida. Entonces yo no te podría decir, son estas y estas y las diferentes medicinas y esto y para esto sirven porque son muchos factores a considerar para poder determinar cómo utilizarlo o para qué es. Sin embargo, los hallazgos en los estudios clínicos que se han hecho y también lo que nos ha demostrado la simple ciencia fáctica, la observación de los resultados de esto, han sido muy benéficos para muchos diagnósticos psiquiátricos, psicológicos, psicosomáticos y muchos trastornos mentales que se habían diagnosticado y que se venían tratando con medicamento tradicional psiquiátrico, ¿no? Muchísimas gracias, Dios. Y justamente ahí me surge una duda que he escuchado yo varias veces, ¿no? Algunas veces alguien dice, ay, es que estoy triste, deprimido, y nunca falta pues vete a hacer ayahuasca, ¿no? No, pero es que yo tengo tal, vete, o sea, y cada vez creo que pasa más. Y aquí es donde surge mi pregunta, que es, en un mundo hipotético en el que asumamos que estas medicinas no estuvieran, que fueran todas legalizadas, ¿no? Entonces, ¿qué factores se deben considerar yo como persona para saber si soy candidato, por llamarlo de alguna manera, o si debería de buscar, considerar tomar este tipo de terapia asistida con un psicodélico, ¿no? ¿De qué depende o cómo debería de yo, o sea, considerar? Y en ese caso, ¿con quién debería buscar acercarme a investigar un poco más del tema? No sé quién quiera contestar esta pregunta. Yo lanzo una, venga. Yo lanzo la antigua, ¿de acuerdo? Ahí lanzo las ideas de no lo he dicho, de mi ancestro, el doctor Salvador Roquet, y él que diría, ves a buscar aquel terapeuta en el cual confíes, el que realmente sientas que esa persona tiene la solidez y te fías para poder hacer ese trabajo. Más que la sustancia es ahí la persona. Y si la persona es honrada y ética, o escogerá la sustancia o te acompañará hacia el lugar correcto. Más que ir a buscar la sustancia, diría, ves a buscar la persona correcta. Eso es lo que yo diría. Me gustaría intervenir ahí. Sí, efectivamente, hace algunos años, 2 o 3 años, se hizo un estudio comparativo de las diferentes psicoterapias que existían en ese momento, ¿no? Entonces, podemos ver de que los resultados muchas veces han sido similares y las observaciones finales, más bien, es que depende de la capacidad de amar del terapeuta, Ujú. ¿no? Con eso creo que refuerzo un poco lo que nos ha dicho Jordi. Sin embargo, existen diferentes psicodélicos o plantas maestras y casi todas tienen un amplio margen de seguridad, a excepción pues de ibogaína, un poquito de MDMA, que hay que tener algunos cuidados, pero por el resto es ampliamente posible consumir las sustancias
tal como se encuentran en la naturaleza, como en el caso de los hongos, ¿verdad? Y entonces, de alguna forma, vemos de que los modelos pueden ser distintos, pero al final el terapeuta, con la entrega que hace a su paciente, es que consigue el éxito esperado. Déjenme Gracias, profesor. agregar un poco, no complementar, porque lo que dijeron Jordi y Percy es perfecto tal cual es, pero coincidir con lo que están diciendo que, o bueno, déjenme regresar un poquito. La pregunta como está planteada, Dulce, y no es culpa tuya, es la manera que se presenta, es un poquito el enfoque médico, es un poquito, ¿qué sustancia es la que necesito para quitarme el dolor de cabeza? ¿Cuál es el mejor medicamento para la alergia, no? ¿Cuál es el mejor medicamento para eso? Y eso es el enfoque médico. Y algo que que Jordi manifestó y yo creo que todos hemos concluido, y Percy lo dijo muy poéticamente también, es esta idea que es una dualidad, ¿no? Es la planta o la medicina y es la persona. Y yo iría un poco más allá todavía, es la relación entre la medicina y la planta o el medicamento, ¿no? Como en el caso de los chamanes de antes, ¿no? Tú desarrollabas una relación con el mundo espiritual, desarrollabas una relación con la planta. Uno de mis maestros mazatecas me decían, no son, digo, sí son los hongos los que curan, pero es la relación que tú tienes con tus aliados en el mundo espiritual los que te ayudan a tener ese poder, digamos, que tenía una María Sabina, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de qué medicina vas a usar, tenemos que tener esto en mente. Ahora, desde el punto, eso es lo más importante de decir. Desde el punto de vista de Occidente y desde una perspectiva mucho más medicalizada, se están explorando esa perspectiva, ¿no? Por ejemplo, el MDMA, bueno, si tienes trauma, este es el que debes de usar. ¿Por qué? Porque ese es el que más se ha investigado para esa cuestión, no porque tal vez no es ni siquiera sea el mejor, tal vez no sea el más adecuado, no lo sabemos, pero es el que se ha investigado. De la misma manera, la psilocibina se está enfocando para la depresión y para la ansiedad y se les está dando, al menos aquí en Estados Unidos, el estatus de breakthrough therapy. No sé cómo traducir eso, ahorita rápidamente, pero se está apoyando estas sustancias, pero ese es y lo mismo se puede decir de la ketamina, ¿no? De repente dijeron, mira, la ketamina sirve para esto, qué maravilla, que lo podemos utilizar para esto, pero ese es el enfoque otra vez limitado y simplista del occidente, cuando yo creo que en lo que debiéramos estar enfocado, y en eso estoy absolutamente de acuerdo con lo que Jordi y Percy dijeron, tenemos que estar viendo más la relación con la sustancia, las características de la persona, del sanador, terapeuta, curandero, como quieras llamarle, y en relación con la medicina. Entonces, mucho más complejo, ¿no? No es como que vaya a la farmacia y vas allá. Hay investigaciones para eso, para que puedas comprar una pastillita de MDMA o una pastillita de psilocibina, y creo que eso es sumamente peligroso. ¿Qué va a pasar? Estamos todavía viéndolo desarrollarse, pero mientras más podamos incidir e insistir en la importancia de este trinomio perfecto, tal vez es mucho más importante. Muchísimas gracias, Sergio. Y yo me gustaría preguntarte un poco sobre qué efectos y riesgos puede haber, lo que platicábamos hace rato, ¿no? El uso indiscriminado hoy de no hacerlo con un especialista o alguien que realmente sepa, sino con cualquiera ahí charlatán. ¿Qué efectos y riesgos puede tener a la salud? Justo me acabas de robar la palabra porque yo iba a seguirle ahí dándole al quite a la pregunta anterior y tiene que ver con esto, Dulce. Creo que primero a mí me gustaría, digo, el foro de este conversatorio son personas que tal vez es la primera vez que escuchan sobre este tipo de terapias. Y a mí me gustaría contextualizar un poco y dar esa respuesta que yo ya te había dado alguna vez, Dulce. Estamos hablando de terapias que en muchos lugares del mundo están en experimentación y en otros incluso no están legales, no son terapias legales. Entonces, si yo como ser humano me voy a poner en manos de alguien que de entrada sé
¿no? Que está poniendo en riesgo algo, ¿no? De legalidad en eso, yo tengo que saber que si corro algún riesgo fuerte y si algo me pasa, si algo me sucede, esa persona podría no responder. ¿Ves? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si sucede algo fuerte, y esto da la respuesta a la pregunta que me hiciste. ¿Qué riesgos puede haber si nosotros no somos cuidadosos de este tema? Una terapia asistida mal integrada, mal acompañada, te puede dejar ataques de pánico, terrores nocturnos, pensamiento suicida, fobia social, o sea, puede dejarte muchísimas consecuencias que después, si no se hace un contexto terapéutico de integración y si no está siendo llevado con el establecimiento y con la set y setting, no me gusta decirlo así, pero con la producción y el acompañamiento que se necesita para poder formar la esfera protectora que necesita la persona en terapia, si no se está llevando así, los riesgos son muchísimos, ¿no? A lo mejor la persona, a lo mejor las sustancias son seguras neurológicamente ante la preservación de la vida, pero ante mi estabilidad psicológica sí hay mucho riesgo. Sí hay mucho riesgo si no se está acompañando adecuadamente, si no se está haciendo como de una manera respetuosa y de una manera estudiosa, ¿no? Nosotros lo hemos hablado aquí, Jordi lo mencionó, apenas estamos como que en los pañales, estamos todavía experimentando o estamos en todos estos hallazgos, investigando, leyendo muchísimo, ¿no? No hay alguien que te diga, mira, A, B, C, así se hace, ni incluso hablo por mí, ¿no? Yo que estoy estudiando en la escuela de Growth, hay cosas que veo y digo, uff, esto está súper arriesgado lo que están haciendo en este sentido, ¿no? Y es growth, ¿ves? O sea, estamos todavía en esa onda de poder comprender cómo podemos nosotros asegurar el entorno del consultante. Entonces, eh, riesgos hay. O sea, la persona puede llegar con más ansiedad de la que llegó. La persona puede quedar con terrores, con terror a la vida, ¿no? Y con terror a la muerte, completamente opuesto a lo que se buscaba. Sí es muy importante poder ver, primero encontrar ese espacio seguro en donde yo, con la conciencia de me voy a someter a la posibilidad de que me acompañen en la generación de un estado no ordinario de conciencia, ¿a quién le abriría mi caja negra? ¿No? Frente a quién yo estaría dispuesto a desnudarme en todos los sentidos. Y allí es de donde viene esto tan valioso que dicen Sergio, Percy y Jordi, ¿no? Que tu corazón te diga esta persona, pero que además de eso haya un contexto seguro donde tú sepas que cualquier circunstancia post proceso de integración vas a tener ese apoyo y esa contención necesaria. Muchísimas Dulce, gracias. Justin. Sí. tal vez agregaría a partir de la experiencia que tenemos en Microhuasca y también en Ampidep, ¿no? Que el trauma psicológico, como que hay que estar atentos a eso, ¿no? O sea, si tú tomas macrodosis de alguna sustancia en ceremonia o microdosis, puede aflorar un trauma de la infancia, ¿no? Abuso infantil, sexual. Y si al frente no tienes un terapeuta que tiene las herramientas para apoyarte, para procesar eso, ese dolor, ese malestar puede quedar abierto, ¿no? Y no resuelto. Por eso es que algunas personas que han ido a ceremonias, por ejemplo, han tenido una experiencia catártica, pero han quedado cosas como abiertas que no han podido cerrar. Y por eso ya retomando la experiencia de Grof con la respiración holotrópica, por ejemplo, Grof siempre recomienda, ya terminaste tu sesión de respiración holotrópica, bueno, ahora haz terapia. Y menciona algunas terapias que él recomienda, porque hay que continuar procesando las experiencias, ¿no? La otra cosa es que con cuadros de esquizofrenia y donde hay muchas alucinaciones o delusiones o procesos maníaco-depresivos, ¿no? Donde con psicodélicos de repente la persona de la parte depresiva sale muy rápido, pero podría entrar también con la misma rapidez
a cuadros de manía, habría que ser como muy cuidadosos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ese tipo de persona con ese riesgo no las asumimos. Nos ha ido bien con cuadros de depresión mediana o leve, o ansiedad, trastorno del sueño, estrés, que ya es bastante, ¿no? Es el 50% de los diagnósticos según la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud que tienen que ver con salud mental. Ya ahí sería un gran aporte si es que los psiquedélicos o psicodélicos pueden abordar ya solamente esos casos, ¿no? Pero yo imagino que trabajando más a fondo se podría desarrollar, pero ahí sí estamos como en pañales y se requeriría todo, como dice Jocelyn, un set y un setting. O sea, si una persona que tiene un cuadro de ilusión, alucinación, va a tomar un psicodélico, tendría que estar con una supervisión a 24 horas para ver cómo le está yendo, y eso es un tema de costo-beneficio que desde el punto de vista de lo privado o no se puede asumir, tendría que ser asumido por el Estado, por el gobierno, digamos, ¿no? Sí, quería complementar con algo final nada más, que lo estoy escuchando. Es que los psicodélicos definitivamente no son para todos. Creo que hay tres etapas muy importantes en todos los diversos modelos, ¿no? Que son una etapa de preparación, ¿no? En que igual en el modelo de Salvador Rocket había una etapa de preparación, conversamos con el paciente, es más, hay que entregarle algunos tips para el manejo de la situación. Hay una etapa de vivir la experiencia psicodélica propiamente dicha, y pues existe la etapa tal vez más importante, que es la integración del proceso. Creo que en eso vamos a coincidir todos, de que lamentablemente la sustancia psicodélica sin integración queda como en el vacío. Hablaba Federico del trauma. Muchas veces, lejos de aliviar el trauma, se revive el trauma, y si no hay las herramientas, pues se retraumatiza en lugar de mejorar, ¿verdad? Y claro, las otras variables críticas de las cuales hablaban al inicio, uno, me parece que es la personalidad del terapeuta, sí. Dos, la personalidad del sujeto. Tres, los efectos farmacológicos propiamente dichos, porque tampoco podemos cubrir eso, ¿no? Y saber de que hay efectos farmacológicos, que a lo mejor nos alcanza el tiempo de hablarlos. Y finalmente, pues, el espacio, el famoso set and setting, que puede ser diferente para un paciente deprimido como para un paciente con historial de psicosis, ¿verdad? Sí, quería aportar un poquito a eso, las etapas y las variables críticas. Súper, súper importante, como bien lo mencionabas, creo que la integración, que es justamente esta parte, pues yo me lo imagino un poco a lo mejor como cuando abres una herida y bueno, a lo mejor sacas eso que te estaba como punzando, pero si después no cierras esa herida y no la curas, pues definitivamente después se te va a infectar y va a hacer cosas, ¿no? Así yo es a lo mejor un poco en palabras más terrenales, como me lo imagino un poco, ¿no? Como que encuentras este dolor, pero si no lo integras, si no trabajas en él, pues no va a cerrar esa herida, ¿no? Por eso me parece súper importante. Y Fede, ahorita mencionabas algo de microhuasca. Platícanos un poquito qué es la microhuasca o esta microdosis. Bueno, la microbaja es la institución, pero la microdosis es el trabajo con dosis, en el caso de ayahuasca, entre 5 a 20% de una dosis ceremonial, que se toma cada 3 días. Y seguimos el modelo de James Paddyman, el psicólogo norteamericano que ha planteado esta propuesta, porque después de 72 horas ya el organismo se ha liberado de la sustancia, y uno vuelve a tomar y se plantea este proceso de microdosis, que es un proceso sutil de sanación, donde uno continúa haciendo su vida normal, ¿no? Y donde tenemos estas tres fases que plantea Percy, ¿no? De preparación, porque hay una etapa de explicación también de qué cosa es tomar microdosis de ayahuasca, y de calibración, donde la persona decide si toma entre 5 a 20%, la experiencia con la sustancia, y luego el proceso de integración, que es tan importante como dice Percy.
Y bueno, recogemos las tradiciones ancestrales y ahí mencionar que en Oriente hablan del chi, ¿no? Yo estoy haciendo clases de Tai Chi y mi profesor habla del chi y la energía del chi que nos rodea, ¿no? Que está en todo. Y en la India hablan del prana, que es esta energía que también está presente. Imagino que Sergio tiene más que aportar que yo sobre eso. Pero en Occidente, ¿dónde está? ¿Qué concepto representa eso? Y creo que eso lo hemos perdido. Y si vamos a nuestras tradiciones ancestrales, los chamanes mencionan eso. Claro, de repente en Perú, no sé si en otro lugar, no hay un concepto, no hay una palabra, pero sí hablan de que el jaguar se comunica, que la planta le abra, entonces que hay una energía y que esa energía se manifiesta. Entonces, nosotros, entre otras cosas, recuperamos ese concepto de las tradiciones ancestrales, la importancia de la dieta para asimilar las experiencias, y luego los saberes occidentales donde ha avanzado la psiquiatría y la psicología, particularmente la psicoterapia transpersonal, el autoanálisis a través de un diario, bitácora, el facilitador que acompaña, ¿no? Nosotros no hablamos de terapeuta, sino facilitador, y la comunidad. La comunidad que así como decía Percy, que se toma en ceremonias en comunidad, la psicoterapia transpersonal aporta muchísimo con eso, ¿no? La danza primal es una propuesta que tiene que ver con eso, la respiración holotrópica, y agregamos también otros aportes como la danza, la música, la meditación, o el mindfulness, en fin, que son ya sistematizaciones que vienen de la psicoterapia o la psicología transpersonal o de la psicología en general, que ayudan a potenciar la experiencia, ¿no? Ya llevamos 2 años en esta propuesta, cada vez la vamos perfeccionando más, pero en principio tenemos un alto grado de satisfacción del 90 o 95% de los casi 300 participantes, digamos, ¿no? Súper interesante, Federico, y me quedo también mucho con esta de la preparación, ¿no? Que también lo mencionaba por ahí Percy, pero es justo, ¿no? Te tienes que preparar para la medicina que va a entrar y no nada más así como que, bueno, mañana. Percy, y tú nos mencionabas sobre la farmacología de los psicodélicos. Platícanos, ¿qué es eso? En primera instancia, era importante, antes de entrar a esto de la farmacología, que ahora lo abordamos, el reconocimiento y la regulación que tiene que haber en los diferentes países. Mientras hablaba uno de ustedes, yo evocaba, por ejemplo, en la mente de que la medicina china, pues, es ampliamente reconocida por su gobierno. Y es increíble que en países como México o Perú, pues la medicina tradicional no tenga como ese mismo estatus, sino que siempre sea vista más bien como medicina folclórica, ¿no? Etcétera, etcétera, con los diferentes términos. Cuando la evidencia clínica ahora nos dice que estamos hablando de otros niveles. Hablar de la farmacología de los psicodélicos sería muy general, muy amplio, porque hay muchas familias, pero lo que comparten en común podrían ser dos cosas que son fabulosas y esenciales. La primera es el aspecto de señalización y receptores. Es decir, todos estos, con excepción de 2 o 3, comparten la farmacología común de ser agonistas parciales de la serotonina, ¿no? Con todo lo que eso significa. Entonces, de alguna manera es como un mecanismo común de todos los psicodélicos, trabajar a ese nivel de los receptores 5-HT2A, ¿no? Que fundamentalmente están alojados en la corteza frontal y en el tálamo. Entonces vamos a ver que al consumir psicodélicos, nosotros entramos en un estado más amplio de percepción. Es decir, el tálamo, que es el filtro muchas veces de nuestra percepción exterior, queda a un costado y estamos más como en el presente, como en un estado meditativo de cero pensamiento, ¿no? Entonces, de algún modo, ese es el compartir común de la mayoría de psicodélicos, pero hay estudios muy recientes, no observacionales, sino más bien ensayos clínicos también que nos hablan de neuroplasticidad.
¿no? De que de alguna manera la gran mayoría de estos psicodélicos pues hacen una neuritogénesis, es decir, la creación de nuevas dendritas en estructura, que se puede evidenciar en imágenes. Y no solo la creación de nuevas dendritas, sino también espinogénesis, es decir, la creación de nuevas células neuronales a nivel de la espina dorsal. Es decir, que hay un efecto farmacológico que se puede evidenciar claramente. Por un lado, el receptor 5-HT2A, por otro lado, la neuroplasticidad, y vamos a ver que a partir de eso aparecen segundos mensajeros y una serie de liberación de hormonas favorables, como es en el caso de MDMA, que se libera oxitocina, que es un poco la hormona que permite la empatía entre madre e hijo al lactar, la hormona que se despierta cuando nos damos un abrazo prolongado más de 8 segundos, ¿no? Entonces tenemos como que tienen una parte común en su psicofarmacología y tienen cada uno sus especificidades, pero lo común y evidenciable es el cambio en la neuroplasticidad, creando nuevas sinapsis. Esto se puede ver en imágenes a través de tomografías de emisión de positrones, realmente cómo toda la corteza cerebral está llena de receptores serotoninérgicos. Y entonces, a diferencia de los IRS, de los inhibidores de la recaptación de serotonina, que era como la panacea como antidepresivos, que mantienen un poquito más la sustancia, aquí sí yo soy partidario de las dosis altas, ¿no? Para mí la terapia psicodélica me parece más interesante que la parte psicolítica, porque tú retiras o con una o dos sesiones es suficiente para observar que el cambio es anátomo-fisiológico. No es que aparece solamente un efecto y cuando retiras el fármaco, como es en el caso de los IRS, el efecto desaparece muchas veces. Aquí el efecto con dosis altas, Groff lo describe en este libro Psicoterapia asistida con LSD, se ha podido corroborar de que puede quedar rasgos hasta 6 meses después. Entonces ahora estamos hablando de antidepresivos a largo plazo, que además no solo modifican los neurotransmisores, sino modifican la estructura misma de nuestro encéfalo. Entonces, claro, por ahí podemos ver diferentes estudios electrofisiológicos, imagenológicos, pero lo más frecuente que tenemos ahora son los estudios de diferente fase a partir de la cuestión farmacológica tal, ¿no? La parte común es eso, porque si nos detendríamos en cada uno de ellos, pues es un poquito diferente psilocibina, de DMT, un poquito diferente de 5-MeO-DMT o un poquito diferente de las sintéticas, ¿verdad? Pero lo común es un poquito lo que les he dicho a grandes rasgos, ¿no? Podríamos hablar de la farmacología de cada uno de ellos y tendríamos que tomarnos pues muchas horas. Muchísimas gracias, Percy. Me parece increíble, wow, toda la ciencia y los estudios que hay detrás. Voy a tener que googlear la mitad de los términos, pero la verdad es que es súper, súper interesante. eh, es que es algo que no es simplemente como recreativo, sino toda la ciencia que hay detrás. Jordi, te veo muy callado y me gustaría que nos platicaras un poquito sobre cuáles son los protocolos y prácticas clínicas que se están haciendo actualmente. Es lo que decía al principio. De hecho, no hay una manera de hacer psicoterapia psicodélica. Se está haciendo de varias maneras. No es la misma manera que se está haciendo, por ejemplo, en Inglaterra. En Inglaterra se sigue un protocolo que se llama una terapia de compromiso y aceptación. Si no me equivoco, la traducción sería algo así, que de hecho es una versión así de una terapia existencial modernizada, no deja de ser una terapia actualizada. En Estados Unidos, por ejemplo, se siguen unos protocolos básicamente de eso, de las 3 sesiones, ¿no? Antes y las 3 sesiones después, que es básicamente una preparación, la sesión y la integración. En Suiza, por ejemplo, se está trabajando de una manera muy diferente porque ellos nunca rompieron el hilo con los años 50-60, de manera que, por ejemplo, se están haciendo terapias de grupo mensuales
con grupos cerrados, donde se incluyen curiosamente los suizos, por ejemplo. Recomiendo mucho precisamente a los académicos ahí que revisen los papers de la terapia suiza, porque han sido muy hábiles como para justificar académicamente el uso del tambor. ¿De acuerdo? Entonces, tienen elementos ahí chamánicos que han introducido en la clínica de una manera súper fina y es muy diferente. Hay la asociación en Suiza, que ahora mismo está haciendo, que también lleva un montón de años haciendo terapia psicolítica, y la terapia psicolítica se está extendiendo también de nuevo. Como decía, la terapia psicolítica trabaja con dosis bajas o medias y tiene muchísimas más interactuación, tiene que ver más con una sesión de terapia clásica con el efecto de obertura respecto al inconsciente y a las emociones que significa, que produce, ¿no?, el efecto de la sustancia. Entonces, para resumir, se están haciendo muchos tipos de terapia psicodélica, aunque hay una línea principal que es la de Estados Unidos, evidentemente. Tampoco tengo muy claro si esta línea principal va a ser la que en un momento dado, digamos, está muy adaptada a las necesidades del mercado americano, pero en México, por ejemplo, que hay una tradición muy diferente y que tiene un sistema de sanidad muy diferente, o en Europa, posiblemente las terapias adaptarán otro formato. Ya veremos, porque también cada sustancia, ¿no? Por ejemplo, la idea esta de lo que es la terapia con la ketamina, la esketamina, realmente es una visión casi no terapéutica, que ya tiende eso, a la medicalización, ¿no? O a un término intermedio, no sé exactamente, porque tampoco tengo muy claro, y ahí discutiría, ¿no?, de que la sustancia siempre haga lo mismo, es lo que decía, depende cómo y con quién la tomas. Entonces, a veces sale bien y a veces no. Y disculpa, ahí yo me encantaría hacer una pregunta a Percy, ¿no? Las neuronas crecerán y todo eso, pero a veces la gente aumenta en depresión y se suicida. Incluso con la esketamina hubieron suicidios en los experimentos, digo, en las fases de experimentación. Entonces, está claro que el efecto fisiológico está, pero hay mucho misterio sobre cómo interactúa la conciencia, la mente y el cuerpo, que es lo que decía, ese agujero que tenemos en Occidente respecto a cosas que aún no hemos integrado o no comprendemos o no sabemos, simplemente, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento donde se están generando muchos tipos de terapia y igual es lo interesante, ¿no? Que al final, si se puede recopilar lo mejor que hace todo el mundo, se puede o no, o puede que cada país desarrolle su estilo. No lo sé. ¿Qué opináis vosotros? Yo te respondería por el lado de mi conocimiento de la psicoterapia transpersonal, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui a conocer a Grof a Santiago en el año 2015, había dos muchachos que acababan de venir de Perú y decían, bueno, hemos estado en una ceremonia, hasta hemos vomitado y hemos visto, no sé, ángeles y vírgenes y, no sé, seres superiores. La verdad es que no sé qué vamos a poder percibir acá con respiración holotrópica, porque ya hemos visto todo, casi todo. Y la verdad es que todas las escuelas transpersonales te dan una mirada diferente en los estados ampliados de conciencia, ¿no? Son la respiración holotrópica. Yo te he hecho reversing y el reversing también me ha permitido abrirme a otros campos. He tomado ayahuasca en ceremonias, he hecho microdosis y todos han sido experiencias diferentes y sanadoras, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no es que se vaya, no creo que vayamos a desarrollar un solo modelo, ¿no? Sí me parece y valioso lo que dice Percy. O sea, si yo tengo una persona que tiene 20 o 30 años de una depresión crónica y logramos con una ceremonia o una sesión fuerte, digamos, de 6, 8 horas, que salga de eso y que haya cambios, esto, ¿no?, en su fisiología del cerebro, me parece que es espectacular y bienvenido, ¿no? Pero eso no quiere decir que esa sea la única manera, y no creo que tampoco Percy quiso decir eso, porque él es un fanático de, no sé, no es fanático. Él valora mucho las plantas sagradas
Y también se ha formado en respiración holotrópica y en terapia junguiana, entonces es una persona de mente amplia, ¿no? Pero claro, o sea, si hay estudios de LSD auspiciosos, como él lo menciona, en buena hora, ¿no? Gracias, Federico. Parece algo que quieras agregar. Entonces, Sí, solamente, claro, como digo, estamos frente a dos paradigmas que tienen que encontrar un punto puente, ¿no? A un espacio en que se pueda contextualizar la cosa geográfica e históricamente. Nada más que ahorita sí hay efectivamente escuelas que están proponiendo modelos teóricos que a lo mejor en algún momento pasarán a ser parte del modelo que también nos gustaría tomar nosotros, pero por lo pronto sí existe una diversidad, inclusive pues quién es dueño de la medicina, si es el terapeuta, si es el chamán, si es el psicólogo, el científico, el psiquiatra, qué sé yo. Entonces, pero lo que es cierto es que se ha abierto un renacimiento, un despertar que nos permite, claro que sí, trabajar con el tema de microdosis, como es en el caso de ayahuasca, y estamos haciendo una contribución poderosísima a la ciencia, pero también es importante saber de que querramos o no, eh, MAPS trabaja fase 3 con MDMA, con poquito espacio para ser completamente legal por la FDA. Johns Hopkins trabaja con el tema de psilocibina como antidepresivo. Actualmente también ya están entrando en fase 3, terminaron la fase 2 el año pasado, o sea que probablemente 2024 tendremos MDA y tendremos psilocibina como libres en muchos países, ¿no? Pero también hay algunos estudios para la epidemia que tiene Estados Unidos de consumo de fentanilo y opioides. Para este caso hemos visto que ibogaína, que es una sustancia derivada de la planta iboga africana, pues está dando muy buenos resultados para la abstinencia por opioides. Y esa es una realidad. Entonces, lo más prontito, lo más cercano, como para que el público tenga idea, es de que MDMA, psilocibina e ibogaína pueden estar muy prontito entre nosotros de forma legal, así que busquémoslo, busquemos que no se descontextualice, ¿no? Que realmente podamos ser guardianes de esa sabiduría ancestral. muchísimas gracias, Percy. Y aquí me gustaría preguntarte, Sergio, eh, ¿cuál consideras que son las diferencias entre la práctica de ceremonia y terapia y también entre uso recreativo versus uso terapéutico? Sonrío porque otra vez tenemos que empezar con las palabras y el sentido de las palabras, ¿no? Hay quienes sugieren que toda la vida es ceremonia, ¿sí? Y hay quienes sugieren que la psicoterapia está llena de ceremonias, ¿no? Desde el diván de Freud, o a la asociación de ideas, son actos ceremoniales como tales. Otra vez, entiendo el sentido de la pregunta, ¿no? Pero es importante ponerla como, tal vez es lo que hacen los psicodélicos, ¿no? Poner todo en un contexto mucho más amplio, poner la pregunta en el contexto de que la ceremonia como tal, el concepto ceremonia se aplica a muchas cosas. Y en el uso específico, y otra vez, lo que hemos estado haciendo en cada pregunta es empezamos del contexto más amplio y luego lo bajamos a la realidad de lo occidental, ¿no? En el mundo occidental, y otra vez estamos hablando desde los 90 para acá con la investigación que se ha hecho, el enfoque que se le ha dado a estos psicodélicos ha sido médico. La investigación ha sido médica, se decidió que la manera de lograr de recuperar la posibilidad de usar los psicodélicos era a través de la FDA y a través del enfoque médico. Entonces, hay una constante batalla entre los científicos, como tal, en el entendido, en el sentido más limitado de la palabra científico, y las personas que ven los otros aspectos ceremoniales, digamos, de la medicina, ¿no? Porque incluso en los MAPS, por ejemplo, con quien tengo mucha relación, te dicen, queríamos hacerlo lo más científico posible, el protocolo hacerlo lo más neutral posible, para que la FDA no nos dijera, oye, no, estás metiéndote en cosas
chamánicas, en cosas de curanderismo, y no nos interesa. Entonces vamos a hacerlo lo más, otra vez, científico en el sentido más estricto de la palabra, para que no nos pongan peros. Pero incluso ahí decían, pero ¿sabes qué? La medicina, la pildorita, se las vamos a dar en una, ¿cómo se llama? Copalera. En los estudios originales, la pastillita se las daban en una copalera para meter de alguna manera de contrabando, de una manera neutral, la parte ceremonial y reconocer que estas sustancias son sagradas, pero sin decirlo, ¿no? Vamos a quedarnos callados como tal. Entonces, es este debate de cuál es la función de la ceremonia, porque ha habido muchos estudios de que cuando uno va con un curandero, cuando yo voy con un curandero, la parte ceremonial tiene mucho que ver, ¿no? El que me pongan una ahumada con copal primero, o el que canten con el tambor, o con las sonajas, o lo que sea, y la presencia misma del curandero, de la curandera, tiene poder sanador en sí mismo. De la misma manera que cuando voy con un terapeuta que me parece que es una persona respetable, que me parece que es una persona conocedora, ya no sé si esto sea el efecto de placebo o no, pero tiene un impacto en sí mismo. Entonces tenemos que reconocer que sí, cuando hablamos de la diferencia entre ceremonia y terapia, me imagino que la pregunta se refiere al uso tradicional, y estamos usando la palabra en el sentido tradicional de una ceremonia mazateca, de una ceremonia yaqui o de una cosa así, a diferencia de lo que puede pasar en el consultorio de un terapeuta, que, como ha quedado aclarado aquí, es algo que todavía no se puede hacer, ¿no? Pero es algo que tenemos que considerar. Y aquí hay mucha claridad de que, bueno, para responder a la pregunta, la ceremonia incluye todos esos factores, incluye una cosmovisión mucho más amplia, donde saludas a las direcciones, por ejemplo, o quemas copal, o invocas a los espíritus de la medicina y hablas con los espíritus de los ancestros. Tienen todos estos factores tradicionales muy valiosos y muy reconocidos, y con capacidad sanadora en sí misma. A lo mejor son los factores más importantes incluso, ¿no? Y la parte terapéutica es la que busca, tal vez ingenuamente, tratar de excluir todo eso y utilizarlo como se utilizaría un medicamento. Vamos a olvidarnos de todo eso, la pastillita es la que te va a sanar. Y ha quedado claro en esta conversación una y otra vez que ese no es el caso con los psicodélicos. Entonces tenemos, por darles el ejemplo más tangible, con la ketamina, que aquí, como en muchos otros lados del mundo, es legal, pero aquí en Estados Unidos ha habido una explosión de clínicas de ketamina, simplemente porque es legal y porque es lo que pueden empezar a hacer el momento de pones ketamina nasal o intravenoso, intramuscular, disueltas en la lengua, sublingual, de todas las maneras que te puedas imaginar. Y es muy interesante ver cómo los centros o las clínicas de ketamina están traicionando o demostrando la tradición de donde viene, ¿no? Mientras hay centros de ketamina que son eminentemente médicos, donde vas tú por media hora, bueno, por hora y media o lo que sea, sin ninguna preparación, sin nada, vas a que te pongan tu ketamina, terminas, bueno, ya pasó tu hora y media, tus 2 horas, bueno, muchas gracias, aquí nos vemos la próxima semana o nos vemos en un mes. Yo conozco gente que está yendo semanalmente a su sesión de ketamina sin ningún tipo de psicoterapia, sin ningún tipo de integración, como irías al psiquiatra para que te ajuste, tus medicamentos. Y coexistiendo con esos, encontramos otras clínicas que tienen un enfoque mucho más terapéutico o psicoterapéutico, donde hay toda una preparación, donde hay varias sesiones previas a la sesión con ketamina, donde hay sesiones de integración posteriores a la sesión de ketamina. Yo no sé si hay estudios, sería muy interesante comparar ambos enfoques. Yo creo que es demasiado nuevo para que haya estudios, pero sería muy interesante ver cuál impacto tiene un enfoque y otro. Y hay otros que más aún incluyen estos otros elementos ceremoniales para reconociendo el valor que tienen. Algunos les llamarán otra vez de placebo o no, pero reconociendo el valor que tiene potencialmente el reconocer que hay otros niveles de conciencia.
Y algo que ya comentó, creo que fue Percy, respecto al recreativo, pues la distinción puede ser muy sencilla. El uso terapéutico es cuando lo haces con una intención clara de sanar, y el uso recreativo es cuando lo haces con la intención de divertirte, como podría ser en un concierto o en un evento, etcétera, etcétera. Sin embargo, la distinción otra vez no es del todo clara, porque la diversión también sana, la risa la risa remedio infalible, decían alguna revista de hace mucho, ¿no? Y más allá de ello, incluso, yo conozco muchas personas que en eventos que tomaron la medicina pensando que iba a ser únicamente recreativa, en un concierto, en un evento, en Burning Man, en una cosa así, y tuvieron importantes visiones y revelaciones de tipo sanador, ¿no? Entonces, aunque es muy fácil hacer la distinción ceremonial, terapéutico, y hacer la distinción recreativo, terapéutico, cuando nos adentramos un poquito más, no, las líneas de división entre estos conceptos no son tan claras. Completamente. Muchísimas gracias, Sergio, que como bien lo decías, ¿no? Lo podemos saber a lo mejor un poco en la teoría, pero ya en la práctica, pues bueno, dependerá de esto, por ejemplo, último que nos decías, ¿no? Que puede ser recreativo, pero a lo mejor pues tienes por ahí algunas revelaciones que cambian un poquito. Y ya para ir cerrando y ser muy respetuoso desde su tiempo también, me gustaría, Jos, que nos platicaras un poquito sobre cuál es el enfoque de Ampidet, integrando el conocimiento práctico transpersonal, ¿no? Justo, gracias Dulce, justo ahora escuchando a Sergio, lo que comentó y también escuchando a Percy y bueno, a todos en general, creo que, y un día lo estábamos platicando Fede y yo, que uniéramos esfuerzos entre Ampidet y Microhuasca para desarrollar protocolos que sean más sensibles y más apegados a nuestras tradiciones también. Bueno, yo estoy segura que Percy trabaja así también, conozco a Percy, pero al final creo que justo ese es el enfoque de Ampidet, ¿no? Como un poco integrar, no apoyar como protocolos, o sea, bueno, no puedo decir eso, pero sí pues, o sea, no apegarnos a protocolos tan clínicos, tan parcos, tan imparciales, tan faltos de involucramiento con la persona que está recibiendo la medicina, sino sí lograr ser integrativos como primero como seres humanos, ¿no? Los terapeutas en Ampidet, quienes se forman en Ampidet y principalmente pues prácticamente los docentes en su mayoría, lo hacemos así, ¿no? Como ser un poco más integrativos, recurrir a este trabajo interior, eh, desde el terapeuta para poder comprender, poder honrar a nuestros ancestros. Me encantó eso que dijo Percy, ¿no? De que recuperemos, que nuestra función sea no permitir que muera toda la sabiduría ancestral, más allá de clavarnos solamente en el aspecto clínico, en los hallazgos clínicos, en la ciencia, en formar parte de este boom y de la revolución psicodélica que está dando ahora. Me parece, y lo he mencionado también en varias ocasiones con varios de ustedes, a mí me preocupa mucho esto que mencionaba Percy, ¿no? ¿Qué va a pasar si de pronto se da una falta de respeto profunda de todo esto y perdemos la gran oportunidad de recuperar estas sabidurías y poderlas integrarlas en favor de la salud mental como terapeutas? Creo que es nuestra misión y el enfoque de Ampidet es precisamente ese, como integrar, no olvidarnos de esa sabiduría ancestral, no olvidarnos de la importancia de que psicodélico es el manifiesto del alma y que la psicología es el estudio del alma. Entonces, pues apegarnos lo más posible a eso desde nuestro propio reconocimiento del camino andado como humanidad y no quedarnos solamente en la hiperactividad mental sobre lo clínico y lo meramente ortodoxo. Entonces, pues bueno, también como tenemos aquí a Fede, a Percy, a Sergio y a Jordi, todos somos muy de la línea integrativa, todos reconocemos nuestros ancestros, reconocemos nuestro camino, todos estamos dándole tanto en la montaña como en el consultorio y de ida y vuelta,
porque ese es el enfoque, ¿no? Y eso es lo que nosotros buscamos. Si bien sabemos que dentro de la psicología transpersonal, gracias a la psicología transpersonal, pues se han destapado todos estos grandes hallazgos desde hace 60 años y se han como integrado dentro de la corriente transpersonal. Sí creo, y en Ampiet somos un poco críticos de eso, que no nos podemos perder de todo el camino de nuestros científicos ancestros, de la ancestralidad, de recuperar las sabidurías ancestrales y no caer en este narcisismo, en esto de lo que acaba de hablar Sergio, ¿no? De solamente psiquiátricamente dar el medicamento y vámonos sin ningún tipo de compasión, sin ningún tipo de intercambio amoroso, porque hemos hablado también del amor en este conversatorio y creo que eso va de la mano, eso es de todos los valores principales de Ampidet. Muchísimas gracias, Jos. Y bueno, por último, no sé si alguien más quiere agregar algo y yo, pues bueno, agradecerles a todos y a cada uno porque definitivamente nos llevamos información súper valiosa de este conversatorio. Yo me gustaría añadir a lo que ha dicho Jos, es que precisamente yo creo que el papel de Ampidet es la parte que falta un poco o crear esa base que puede permitir en un futuro que existan unos psicoterapeutas que trabajen con un enfoque realmente integrativo, poniendo foco en qué, precisamente en lo que ha dicho Josh, en lo que es lo más transformador, en lo que realmente transforma desde el punto de vista de la psicoterapia transpersonal, que es esa presencia del amor, que es ese compromiso personal de los propios psicoterapeutas que de una manera se dediquen de una manera u otra a lo que es trabajar ya no con sustancias, sino con técnicas para la ampliación de la conciencia, que hay muchas más que las sustancias y que de alguna manera acaban encontrando los mismos retos. Entonces, nosotros no sabemos qué va a pasar, pero sí que podemos mejorar esa enseñanza de la gente para que aprendan qué son los estados modificados de conciencia, cómo funciona la mente, qué elementos salen en esas experiencias. Y eso sirva de base, esa ética, esa importancia de los elementos indígenas. Además, Antidet tiene una ventaja fantástica, que es que está ahí en medio. Es la ventaja de México, que es un puente en sí, ¿no? Entre lo que es el occidente y lo que está más allá de occidente, que son las culturas ancestrales, ¿no? Entonces yo creo que ahí la situación de Ampidet es perfecta porque aquí se ve muy bien representado, ¿no? Porque precisamente todos tenemos un lugar y podemos hacer una aportación en base a ese centro que es el amor, el respeto al ser humano y el proceso psicoterapéutico como proceso de maduración. Muchas gracias, Jordi. Bueno, pues agradecerles muchísimo a todos. Los invitamos también a que conozcan un poco más de Ampidet y de cada uno de sus miembros. Por acá les vamos a dejar cómo pueden contactar con ellos. Así que bueno, pues agradecerles muchísimo por haber escuchado esto y agradecerles también a ustedes muchísimo por haber compartido su conocimiento. Muchas gracias. No, pues gracias y gracias. Mil gracias. Todos. Gracias.